Pues no se los pierdan, sobre todo si van al trabajo a veces pues sin muchas ganas, no porque no les guste lo que hacen, sino porque tienen un jefe de esos que no, bueno, pues que no son fáciles, un jefe que muchas veces puede ser incluso incompetente. Esa situación, María Jesús Álava Reyes, se da con frecuencia. A vosotros os llegan, a los profesionales, a la consulta, os llega gente que tiene auténticos problemas para ir a trabajar, pues porque tienen superiores que no son las personas adecuadas, quizá. Efectivamente. Tú fíjate que es una de las cosas que más vemos, ¿no? Es decir, si muchos jefes fueran conscientes de ese poder que tienen sobre la gente que está a su cargo, de cómo le pueden fastidiar la vida a uno, quizás se lo pensarían dos veces. Pero es verdad que hay una realidad, y es que, hombre, la mayoría nos gustaría que los jefes pensamos que deberían de tener una serie, digamos, de cualidades y competencias para ejercer su jefatura, pero la realidad que nos encontramos, especialmente en España, y lo tenemos que decir, es que tenemos jefes muy poco profesionales, que carecen de esas competencias que el puesto demandaría. Y aparte, bueno, por una parte, porque la gente se siente infravalorada, ¿no? Sí. En su trabajo, que eso te crea también cierta ansiedad. Y luego, pues, no sé, es que yo no sé por qué se selecciona tan mal a muchos jefes. Tú fíjate, una de las cosas, normalmente se hace muchas veces por promoción interna, ¿no? Vamos a distinguir promoción interna de selección externa. Cuando se hace por promoción interna, se comete un error que se utiliza con mucha frecuencia, que es ascender a un buen profesional, en un buen técnico que hemos tenido en ese momento y que hacía bien su trabajo, y pasarlo a una categoría superior. Bien, este hecho se ha visto que es un método de selección tremendo, es decir, muy erróneo, y sin embargo se sigue cometiendo porque las competencias que necesitas son muy diferentes. Normalmente lo que consigues es pierdes un buen técnico y ganas un mal jefe en ese punto. Es decir, tú no le tienes que valorar por lo que hace ahora, sino por lo que tiene que hacer en el futuro, que va a tener una serie de personas a su cargo y que las habilidades son muy diferentes. Y cuando se hace selección externa, a veces la selección de los jefes y tal, hacen personas quizá no con la formación debida. ¿En qué sentido? Es decir, yo no digo que siempre tengan que ser psicólogos, vale, pero sí con un entrenamiento por lo menos que les permita diferenciar esas personas que te vienen a entrevistas. Nosotros hacemos mucha selección, Begoña, te vienen entrenados desde el principio. Bueno, pues tienes que coger y ser capaz de mirar qué hay por debajo, ¿no? de ese entrenamiento que tienen, y a veces se les pasan pruebas que, con todos mis respetos, de verdad que es que no tienen ningún tipo de validez científica para nada, aparte que te digo que pueden estar entrenados. Lo mejor es ponerles en situaciones donde se vea claramente cómo esas personas reaccionan, y para eso les tienes que hacer entrevistas de selección. A veces son un poquito difíciles. Bueno, no quería yo emplear ese término, pero desde luego es mucho más acertado. Oye, y de todas maneras dices tú, bueno, pues se pone a una persona que ha hecho muy bien su trabajo, probablemente, sí, y le ponen de jefe, que ya necesita otras competencias que no tiene, y lo hace mal. Bueno, pues si ya nos estamos dando cuenta de que lo hace mal, ¿por qué no reculan las empresas? ¿Por qué no reaccionan? Esto es una cosa tremenda, de verdad, porque la gente y las empresas que son seguras no les tendría que costar reconocer un poco sus errores, ¿no? Pues no, es como que persisten, ¿no? A ver, ¿por qué suele suceder? Esto les pasa normalmente a las empresas que han sido poco previsoras, es decir, que no han preparado, tienen una auténtica estrategia en el que en cada puesto hayan ido de alguna forma previendo un posible sustituto, ¿no? Una persona que pueda subir adelante. Como no lo tienen, pues intentan improvisar, terminan fracasando, no quieren reconocer el fracaso, y al final el sistema está tan poco profesionalizado que todos aguantamos o arrastramos las consecuencias, pero especialmente la gente que está a su cargo. Siempre digo que este error no solamente afecta a las cuentas de resultados de las empresas, que de verdad llega un momento que lo hacen, pero sobre todo repercute muy negativamente en las situaciones que tienen que provocar los trabajadores que están a su cargo. Fíjate, una cosa muy sencilla. La mayoría tenemos claro que, por ejemplo, todas las personas que nos dedicamos a la salud, a la educación, tendríamos que tener una serie de evaluaciones periódicas que nos dijeran, oye, pues efectivamente esta persona está en perfectas condiciones, no va a hacer daño a nadie. Vale, ¿y por qué pensamos que, por ejemplo, un jefe, pues del sector industrial, del que sea, que tiene trabajadores a su cargo, no necesitaría la misma evaluación? Es decir, porque la realidad al final es que si no posee esas habilidades directivas, va a ser un lastre para su empresa, pero va a ser una losa para los trabajadores. Aquí siempre decimos que las organizaciones
tienen la obligación de profesionalizar la selección y la evaluación de sus responsables, de sus directivos, pero también es verdad que los trabajadores tenemos la necesidad de adquirir recursos o habilidades que te permitan, salir ilesos de esos malos jefes que alguno tendrás en tu vida. Vale, bueno, primero, ¿tú puedes intentar hacer esa evaluación a tu jefe? Sí, tú fíjate, tiene que ser algo como un poquito ahí como personal, entre comillas. No es que yo le vaya a hacer un examen y a partir de ahí vaya a decir este va a seguir o no, efectivamente, pero sí que lo que voy a hacer es intentar ver exactamente, oye, ¿cómo es de verdad esta persona al margen de las emociones que yo tengo? Y a partir de ahí veo cómo puedo hacerlo. Te le diría un poquito a nuestros oyentes que cojan papel y boli o el iPad o el móvil y básicamente sí que vamos a ir un poquito rápidos, pero que básicamente se planteen una serie de preguntas que les van a situar muy bien. Primero, ¿cómo es mi jefe actual? Y aquí lo que tenemos que hacer es pensar, a ver, ¿es una persona agradable o huraña? ¿Es ecuánime? ¿Actúa con parcialidad? ¿Tiene mucha o poca visión de trabajo? ¿Es resolutivo? ¿Es inseguro? ¿Es hábil? ¿Es torpe en la forma de actuar? ¿Favorece o dificulta el trabajo en equipo? ¿Motiva o desmotiva a las personas que están a su alrededor? Bien, ¿cómo es mi jefe? Y a partir de ahí lo que cojo es que digo, vale, ¿qué es lo que más valoro de él? Y lo escribes, intentando hacer una reflexión. Y seguidamente dices, ¿y qué es lo que menos me gusta? Pero aquí tenemos que ser muy objetivos, es decir, tenemos que separar los sentimientos de las percepciones, tenemos que poner hechos. No me gusta cuando actúa de esta manera. A continuación decimos, ¿cuáles son mis principales quejas? Bien, inmediatamente, ¿qué espera él de mí? Y aquí tenemos que ver un poco lo que sabemos que nos ha dicho, que espera, o lo que intuimos que pueden ser sus expectativas, ¿no? Inmediatamente es, oye, ¿y qué me gustaría que cambiase en su forma de dirigir? Especificando muy bien lo que se refiere al trabajo y lo que se refiere a su relación con nosotros. Bien, luego diremos, oye, ¿en qué momentos lo paso peor en mi relación con mi jefe? Mi jefe o mi jefa, por supuesto. Bien, y en esos momentos que lo paso tan mal, ¿qué pensamientos vienen a mi mente? Luego veremos cómo nos perturban y cómo los cambiamos. Bien, a continuación, ¿qué alternativas tengo? Es decir, ¿qué es lo primero que me voy a proponer cambiar para sentirme mejor en mi trabajo? ¿Y qué podría hacer yo? ¿Qué podría hacer yo para que esos cambios se materializasen? ¿Qué podría hacer? Que no quiere decir que hasta ahora mismo no lo esté haciendo. Y esta es una pregunta crucial al final. ¿Qué es lo que en ningún caso estoy dispuesto a hacer? Este es un tema clave. Es decir, una vez que escribes las respuestas, ves muy bien, te ayudan esas reflexiones a profundizar, a analizar un poco cosas que te habían pasado desapercibidas para la fecha, hasta la fecha, y a ver un poco cómo puedes actuar, qué recursos puedes emplear. De todas maneras, es que me han despistado los sonidos, de horarios. Sí. Aunque tú sepas eso y muchas veces, siendo prácticos y siendo, bueno, pues poniéndonos en la realidad, sí, que aunque tú veas que tu jefe a lo mejor o tu intermedio es una persona, pues que pues eso, que todas las características que dices tú que tiene que tener un jefe, que son las lógicas, ¿no? Pues potenciar las capacidades de cada trabajador, ser una persona que saque de ti lo mejor y no lo peor, sí, pues hay veces que no, pero ¿qué haces tú con esa información aunque llegues a esa conclusión? Efectivamente, a partir de ahí lo que tenemos que tener claro es, bueno, ¿qué puedo hacer para que mi felicidad o mi bienestar no dependa de esta persona, ¿no? Bueno, tenemos posibilidades, Begoña, de ponernos a salvo de un mal jefe, y ahí la psicología desde luego nos da muchos recursos. No lo podemos hacer sin trabajar un poquito. Ya sé que la gente dirá, esta siempre nos pone deberes, ¿no? Pero es que es imposible, es decir, por imposición de manos no lo solucionamos. Pero decíamos que si queremos ser objetivos, si queremos ver cosas que hasta ahora no analizábamos, queremos ver cómo los puntos débiles y cómo nosotros podemos aprovecharnos, entre comillas, de ellos, tenemos que hacer un registro. Decíamos que cuando nos sintiéramos mal con nuestro jefe, teníamos que apuntar, y apuntar literalmente en ese momento. ¿Pero con fechas y todo eso? Sí, con fechas, porque además esto incluso nos va a venir bien. Imagínate que llega un momento, hay gente que dice, bueno, que esto que estoy sufriendo de verdad es un auténtico acoso. Bueno, pues cuanto más lo tengas documentado, mejor. Pero para ti mismo, para tu situación, para decir cómo salgo adelante. ¿Qué haces? Hoy, a las 12:30 de la mañana del día tantos de junio, me estoy sintiendo fatal. Apuntas y hay hora. Y en la situación lo que apuntas simplemente es dónde estoy en este momento, con quién y qué hago. Estoy con mi jefe en su despacho viendo un informe. Bien. ¿Cuál es la conducta que hace tu jefe en ese momento? Literalmente. Me chilla y me dice, parece mentira que seas tan desastre. Lo que haga o lo que diga. Bien. ¿Qué es lo que yo respondo? O si hay otras personas que están alrededor, literalmente. Y a continuación, y esto es crucial, Begoña, es en esos momentos que está pasando esto,
¿qué es lo que yo estoy pensando en esos momentos? Bien, ¿por qué? Porque a partir de ahí, cuando hago esto durante una semana, veo cosas que no me daba cuenta que hacía mi jefe, cosas que yo hago que puedo hacer de otra manera, cosas que hacen otros compañeros de trabajo que me perjudican o me ayudan, y también les puedo decir un poquito cómo puedo hacer. Y sobre todo lo que puedo hacer es, en esos momentos, cómo dejar de estar mal. Un ejemplo y un recurso que utilizaremos mucho. Es decir, decíamos, cada vez que estoy mal voy a apuntar qué estoy pensando en la situación con el jefe. Bien, bueno, pues a continuación, Begoña, vamos a poner un pensamiento alternativo. Es decir, un pensamiento que sea más positivo y que nos ayude a sentirnos mejor. Ejemplo claro, vamos a ver. Imagínate, he buscado algo que constantemente me dicen en consulta. Frase típica, mi jefe no me valora y me trata con desprecio. Vale, ¿por qué lo puedo cambiar? Bueno, yo lo puedo cambiar por otro pensamiento que es, yo sé que el trabajo está bien hecho y que si éste no es capaz de reconocerlo, será porque se siente inseguro conmigo, porque tiene miedo de que coja mucho protagonismo o porque es así de cretino. Pero yo sé que lo he hecho bien y eso es lo importante, así que me voy a sentir estupendamente por ello. Esto es crucial. Es decir, hay jefes de verdad que van a machacar a la gente. Bien, pero el que lo consigan depende de ti. Es decir, tú te puedes sentir mejor o peor valorado por tu jefe, pero no le puedes dar el poder de provocar un poquito esa especie de desaliento, ¿no? Y yo aquí, fíjate, creo que les tenemos que decir a nuestros oyentes que, oye, que si se sienten mal en el trabajo con su jefe, que es verdad que hay muchos que no son maravillosos, bueno, que una vez que ya haya escrito esto y lo haya analizado, de verdad que va a descubrir cómo transformar un poquito esos pensamientos. Es más, va a ver la cara de asombro que pone su jefe cuando de repente ve que antes lo pasábamos mal y claro, nos quedábamos bastante tranquilos. No hay nada, para un jefe que sea puñetero, no hay nada peor que ver que no está causando ningún disgusto, ningún mal en la otra persona. De verdad que te empieza a dejar bastante tranquila. Pero a los que actualmente ejerzan como jefes sí que les diría, porque hay mucha gente que te viene en el otro sentido, ¿eh? Son jefes que te vienen muy agobiados y que te dicen de verdad no puedo con esta responsabilidad. Bueno, siempre lo que les decimos es, oye, a ver, para ser jefe te tendrías que plantear, ¿tengo realmente las competencias que necesito? ¿Cómo las tengo que trabajar? Y en cualquier caso, y esta es una reflexión muy personal, Begoña, siempre les digo un poco a los jefes actuales que un jefe debe actuar con la objetividad de un juez y con la generosidad de un líder. Ahí verán clarísimamente si lo están haciendo bien o no. Pero malos jefes, o los hemos tenido, los vamos a tener. Así que lo que tenemos que tener es recursos para afrontarlo y aprender, no hundirnos por ello. Me ha gustado mucho lo que has contado. A ver si somos capaces, bueno, yo la verdad que estoy encantada con los míos. No tengo Bien. Pero es verdad que también he pasado por esa situación. Claro. Y bueno, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por jefes así, jefes incompetentes. Sin y está duda. bien tener ese arma para intentar revertir la situación, o por lo menos eso. Si no puedes quitar al jefe, que no te afecte tanto. Que no te afecte, que no te condicione la vida. Gracias, María Jesús. Nos seguimos escuchando. Hombre, claro. Y en los podcasts. Estaría bueno. Y seguimos atendiendo a las sugerencias de nuestros oyentes. Si tienen alguna, que nos la hagan llegar directamente o a ti también a través de Twitter. Venga, un Hasta abrazo. luego, gracias. Hasta la semana que viene.